días, hermanos. Dios sea con cada uno de nosotros en esta oportunidad. Amén. El sermón que se ha de desarrollar en esta oportunidad está fundamentado en base a preguntas que se me han hecho otros predicadores, a la observación de este servidor, y tratando de dar una respuesta, nos hemos sentado y hemos confesionado lo que Dios tiene a bien ahora presentar. Agradezco la oportunidad. Estaba entre Dios y la misma se iba a dar. Gracias, hermanos, por la confianza. Me voy a servir de Hechos, capítulo 6, los 7 primeros versículos, para desarrollar este sermón, con la ayuda del Padre Celestial. Y el propósito es motivar a la iglesia a la reflexión de los puntos que vamos a desarrollar. Vamos a presentar 3 puntos. Observaciones varias tocante al crecimiento de la iglesia según sus miembros en Jerusalén. El segundo punto, fundamentado en Hechos 6, se debe evitar la formación de grupos favoritistas que puedan resultar en divisiones que dañarán a la congregación. Y el tercer punto es un análisis de manejos para asuntos personales y congregacionales. Usted no va a encontrar esto en la internet. Y el tema para hoy es recomendaciones para una iglesia que desea crecer o está creciendo. Permítame, antes de introducirme, presentar algo. El día 8 cumplí 12 años. Y el 21 de agosto, si Dios me permite llegar, tendré 50 años de vida cristiana. Y eso me llevó a reflexionar un poco cómo fueron mis 25 años de vida no cristiana. Y ahí rayando 25 años después, cómo fue mi vida cristiana durante 25 años. Y después habrá el tercer periodo, cómo ha sido mi vida cristiana de 50 hasta este. Ha sido provechosa, hemos hecho algo, hemos avanzado o hemos retrocedido, ¿en qué punto nos encontramos? De eso se hablará y se habla mucho. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, sabe mejor. Recomendaciones para una iglesia que desea crecer o está creciendo. Hoy más que nunca en el siglo XXI, las congregaciones están teniendo problemas en cuanto a sus funciones y desarrollo integral por falta de amor, por falta de dirección y sabiduría espiritual fundamentadas en cuanto a la toma de decisiones oportunas para el bienestar general y particular de toda la hermandad. Tenga bien, mi hermano, en pensar que esto no se trata
de una congregación en particular. Esto está enfocado a la necesidad, a la problemática, al ir y venir de muchas congregaciones, no solamente de Panamá, sino también del extranjero. Porque, modestia aparte, tenemos relación con hermanos de Nicaragua, de Guatemala, de Costa Rica, y se me consulta y se me plantea problemáticas. Fíjense que no voy a entrar ahorita mismo en el primer punto a Hechos 6. El fundamento de este sermón está basado en Hechos 6, pero lo voy a dejar para el segundo punto porque quiero ir escalonando. Hemos trabajado en congregaciones y se ha trabajado en congregaciones donde nada más una sola familia forma parte de la membresía, y con el correr del tiempo, de los años, ahora tenemos 20, 50, hasta 100 y tantos miembros. Pero después que hemos observado un declive en todo sentido de la palabra, ¿qué se debe? Hemos observado este se a tal punto que me alegré cuando se me dijo que se volvió nuevamente a reabrir el templo allá en Cerro Vaca. Para poner un ejemplo. Yo quiero llevarlo a Hechos 1, cuando Jesucristo ascendió a los cielos. Dice que antes de subir, Hechos 1, versículo 3, estuvo con los apóstoles 40 días, después de haber resucitado. 40 días, esos 40 días la Biblia es muy importante. Y se fue, pero antes de ir, le hizo la promesa del Espíritu Santo. Y cuando subió, en base a lo que Jesucristo le dijo que regresaran a Jerusalén y estuviesen allí hasta que fuesen investidos del poder de los santos por el Espíritu Santo. Ellos fueron al aposento alto donde vivían prácticamente los apóstoles. Un acontecimiento diferente, y ahí estuvieron. Y según Hechos, capítulo 1, versículo 15, los reunidos allí eran alrededor de 120 seguidores de Cristo. Vamos a jugar con la matemática un poco ahorita, hermano. Yo quiero que usted se centre en lo que dice la Biblia. Los reunidos ahí eran 120. Pero otro acontecimiento, se cumple la promesa y llega el día de Pentecostés. Un día diferente a cuando estaban reunidos en el aposento alto. Y según el capítulo 2, y dije al hermano Manuel que no voy a correr y no pretendo correr, porque esto es cuestión de reflexión. El Pentecostés, 50 días después de la Pascua, que la tradición acaba de pasar. Según Levítico 23, 15 y 16, el día de Pentecostés siempre caía domingo, 50 días después de la Pascua. Ese Pentecostés, 50 sacos, decía el otro, 50 costales. Llegó el Espíritu Santo. Y Pedro ahora, según el versículo 14 de Hechos 2, comienza a predicar. Anteriormente todos estaban hablando en diferentes lenguas, pero lo más sobresaliente aquí es que ahora un solo hombre va a predicar y todos allí reunidos de 15 a 17 naciones que habían venido de diferentes lugares están oyendo a un solo hombre y están
entendiendo lo que un solo hombre habla. Y Pedro presenta quién era Jesús, todo lo que había hecho, cómo lo mataron, cómo resucitó, cómo ascendió a los cielos. Y de eso, decía Pablo, hay más de 500 que pueden testificarlo. Me llama la atención cuando dice ahora el versículo 36 de Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después de poner las evidencias con respecto a la persona de Jesucristo, ahora le dice, ustedes lo mataron. Pero este era el Mesías que ustedes estaban esperando. Este era el Señor de señores. Ustedes lo rechazaron. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pare ahí. Este sermón no es un sermón evangelístico. Este sermón no es un sermón de motivación. Este sermón es más bien de reflexión. Es un sermón didáctico. Es decir, que a través del sermón, con la ayuda del Espíritu Santo, pretendemos enseñar algunas verdades que escapan a nuestro manejo. No es porque no lo sepamos, sino porque no hemos tomado la iniciativa de poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. Por diferentes razones, me limito a ello. Cuando ellos escucharon eso, mire el 37, Pedro les dijo, arrepentido 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre y la autoridad conforme a la voluntad de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ese mismo día, el domingo en la mañana, el día de Pentecostés, como 3,000 personas. ¿Usted está llevando la contabilidad? ¿Antes cuánto era? Ahora estamos hablando de que se añade al grupo de los creyentes aproximadamente como 3,000 personas, un poquito menos o un poquito más. Producto del segundo sermón de Pedro, había un hombre ahí, de acuerdo a Hechos 3, en la puerta del templo La Hermosa, un paralítico, un cojo de nacimiento, que según el capítulo 4, del cual vamos a hablar en breve, tenía más de 40 años de nacimiento. Siempre estaba ahí en la puerta del templo La Hermosa, esperando recibir algo de dinero. Y establece una conversación con este hombre, Pedro igual, y lo sana. Todo el mundo lo conocía porque siempre estaba allí. Ahora lo ven caminando y entra con Pedro y con Juan al templo, y todo el mundo se maravilla y todo el mundo se alegra, y él para arriba y para abajo en el templo con estos apóstoles. Y este no era el hombre que estaba cojo de nacimiento. No se puede negar una verdad como esa. Y si usted va conmigo a Hechos 4, versículo 4, producto de ese sermón que él predicó en el capítulo 3, que los mandó a llamar al arrepentimiento, versículos 19 y 20 de Hechos 3, dice ahora, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, exclusividad, era como 5,000. ¿Cómo inició?
después de la ascensión de Cristo al cielo, está llevando la contabilidad. Ahora estamos hablando de como 5.000, se excluye la cantidad de mujeres. A pesar de las amenazas, a pesar de la prohibición, dice Hechos 4, versículo 17, no puede negar el milagro, porque este hombre cojo de nacimiento era muy conocido. Quieren prohibir a los apóstoles que predican en el nombre de Jesucristo. Y dice Hechos 4, 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos, le intimaron, le hicieron ver que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Me está entendiendo, mi hermano? ¿Qué hicieron ellos? Chocaron las piernas del temor. Los apóstoles oraron y continuaron predicando, pese a la persecución, a la amenaza. Y dice Hechos 4, porque no quiero leer mucho tampoco, pero algunas cosas que sí son necesarias. El versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban de nuevo con autoridad la palabra de Dios. 32. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, un mismo pensar y un mismo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común acuerdo. 33. ¿Usted lo leyó, hermano? Y mira el 34. Ahora miren nuevamente el 32. Ahora la contabilidad está fuera del límite. Ahora está hablando de multitud de los que han creído en el Evangelio. Eso me lleva a mí a Nicaragua y Cacal. Eso me lleva a mí a Honduras. Eso me lleva a mí a Tonacatepeque en San Salvador, cuando predicaban al aire libre y veíamos multitud. Y el negrito allá adelante, a Dios gracias, porque estoy aparte. Acá, hermano, está hablando de multitud. ¿Usted me está siguiendo? Pese a todo, hermanos, ellos no dejaron de predicar. Ellos tenían un mandamiento. Ellos tenían una necesidad y le daban importancia a ese hecho. Y la iglesia se desarrolló en Jerusalén. Vaya conmigo a Hechos 5. En Hechos 5.
Mire lo que acontece, producto de lo que está pasando en Jerusalén. Como sucedía también aquí en Panamá años atrás, cuando venían nuestros hermanos norteamericanos y todo el mundo bajaba de la montaña y no se cabía en ese pueblo. Y se recorrían todos los hogares. Y en todos los hogares se dejaba folletos, se dejaba Biblia y se dejaban otras cosas. Y no había dónde meter tanta gente. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué estamos haciendo? Y me da tristeza por lo que veo, por lo que oigo. Me lleva a sentir muchas cosas negativas. Pero ya yo voy en declive en cuanto a la edad, porque vivía 12 años. Hechos 5:12 dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Usted está viendo eso? ¿Usted está viendo eso, hermano? Eso provocó celo. Eso creó una dificultad con los dirigentes del pueblo, con los judaizantes, con los fariseos, con los ancianos religiosos de aquel entonces. Y volvieron a llamar a los apóstoles, los encarcelaron. Pero llegó el ángel y los liberó. En la mañana temprano, el ángel le dice: vayan y prediquen. Y ellos fueron, obedientemente, muy temprano, y están predicando en el templo. Cuando los magistrados se reúnen ahora para tratar ese asunto, ¿qué van a hacer con estos hombres? Viene uno y dice: hey, ¿sabe qué? Lo que pusiste en la cárcel están predicando en el templo. Nosotros fuimos a la cárcel, todo está normal, tienen los candados, pero ahí no hay ninguno. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Entonces Gamaliel le dice: ¿sabe qué? Aquí han venido muchos hablando, pero han quedado en nada. No vaya a ser, tengan cuidado con estos hombres, no vaya a ser que ustedes se hallen ahora luchando contra Dios. Y fueron, llamaron a los apóstoles y no los maltrataron por temor al pueblo, a la reacción del pueblo. Y hablaron con los apóstoles y lo dejaron en libertad. Entonces no lo dejaron ir al santo así como: oye, lo agarraron, coge. Te dijimos que no predicase más. ¿A quién vamos a obedecer por segunda vez? Es menester obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Y qué hicieron? Dice Hechos 5:41. Vamos a ver el 40, para que usted se enfoque ahí. Y convinieron con él, con Gamaliel, por el consejo que éste dio. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron, le hicieron ver que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron los apóstoles? Y ellos salieron de la presencia del concilio contentos de haber sido tenidos por dignos, por merecedores de padecer afrenta, humillación, azote, vergüenza, por causa del nombre, por causa de la causa de Jesucristo. Y paró ahí. Miren lo que dice 42.
y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. Así era la iglesia de Jerusalén. Ese es el modelo que nosotros tenemos. Y estamos llamados a replicar. La misión, hermano, que tenemos por delante no es cualquier misión. Tenemos que pensar un poquito y limitarnos al tiempo. Se debe evitar la formación, segundo punto, de grupos favoritistas que puedan resultar en división que dañarán a la congregación. No puedo ir al segundo punto, que está fundamentado en Hechos 6, versículo 1 al 7, sin conectarme nuevamente con el último versículo de Hechos 5. Usted ve el versículo 42, hermano, léalo por favor y vaya directamente al versículo 1 de Hechos 6. Porque producto de eso, ¿qué cosa? De salir a predicar todos los días en las casas, invierto, y en el templo, contribuyó a que la iglesia creciera. Ahora está fuera del cálculo humano. ¿Cuánto hay? Yo no sé, pero lo que yo sí puedo decirle, que han pasado varios años y la iglesia ha crecido una enormidad en todo el sentido de la palabra. Ahora dice Hechos, en aquellos días, se ve el enlace del versículo 1 con Hechos 5:42, como creciera el número de los discípulos, ahora viene el problema. Hubo murmuración. Qué feliz era yo cuando estaba con mi ajuste y no había ningún muchacho. Qué feliz era el área cuando estaba con su esposo y no tenía ningún comearro ahí que atender. Paseo para aquí, playa allá, río acá. Toda corporación, toda institución, cuando es pequeña, existe una buena relación entre los miembros de esa institución, porque nos conocemos, nos apoyamos los unos a los otros, pero cuando esa institución va creciendo, vienen personas con diferentes formas de pensar, con diferentes actitudes, conductas. ¿No es así, hermanos? Así es. Y comienza a haber problemas. La iglesia no escapó ni escapa a esa situación. Y cuando ahora Enrique, y perdone que lo utilice, hermano, y a la hermana Rosa, están ahí acostados y está lloviendo, y tiene la niñita ahí en el medio, pero viene la botera. Y la hermana Rosa dice, yo no le quiero mojar, porque son las 2 de la mañana. Pero ahí está la bota. Hay que reparar el techo, dice Rosa. Pero el hermano Enrique toma su tiempo y no busca una solución al problema. Y de repente cayó tremendo aguacero. Y ahora la hermana Rosa está incómoda porque la niñita amaneció mojada. Entonces hay que buscar una solución a eso. ¿Verdad que sí? Hay que buscar una solución urgente porque el daño va a ser peor, porque ahora no va a ser una gota, sino va a caernos el techo. Quédese con ese pensamiento. Espiritualmente sucede lo mismo, solamente acabo de presentar una ilustración práctica conocida por muchos.
murmuración producto del crecimiento de la iglesia, de los discípulos. Las murmuraciones, ponga atención a esto, porque voy a leer, no eran infundadas. Así como cuando salieron de la esclavitud de Egipto, 3 días en el desierto, no hay agua. ¡Hey, Moisés! ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos agua. Moisés resolvió el problema. Y después, oye Moisés, no tenemos comida. Y Moisés habló con Dios y Dios le dio comida, maná del cielo. Pero hay una murmuración que sí no tiene fundamento. ¡Ay! Busquemos un capitán. Estoy citando Éxodo 16. Busquemos un capitán. Vamos a Egipto, porque allá nos acordábamos cuando comíamos y comíamos y comíamos. No apreciaba la liberación que Dios le había dado. A veces somos nosotros así. No valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y queremos volver al mundo porque tenemos problemas que nosotros mismos no sabemos cómo manejar, cómo enfrentar, cómo corregir. Pero esta murmuración aquí sí tenía fundamento. Estaba fundamentada, hermano, tenía fundamento en el descuido, en la multitud de trabajo por atender que tenían a bien a realizar los apóstoles, porque la obra era mucha. La unidad que por varios años se había experimentado entre los miembros, ahora por primera vez se veía amenazada. Estoy citando Hechos 6. Gracias por la pregunta. Ajá. La división, con atención, la división en el cuerpo del Señor, su iglesia, por las razones que sean, es pecado. ¿Usted sabía eso? Tenemos que cuidarnos de eso. Sin embargo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 19, nos dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, desacuerdo, hasta división, para que se haga manifiesto. 1 Corintios 11, 19, entre vosotros los que son aprobados y agregos y quienes no. Pero allá, en Isaías capítulo 7, también nos enseña que no todas las alianzas son buenas o necesarias. Cuidado. No todas las divisiones son malas, porque se manifiesta, se da a conocer quiénes son aprobados delante de Dios y quiénes no, cuando la misma están fundamentadas de acuerdo a la palabra. Pero todas las alianzas tampoco son buenas, como la alianza silo-efraimita, de la cual nos habla el capítulo 7 de Isaías. Y continúa acá. ¿Está en Hechos 6 conmigo? Versículo 1. ¿Qué produjo la murmuración? ¿Cuál fue la causa o el fundamento de la murmuración? La cantidad de hermanos, hermanas que ahora forman parte de la iglesia. Y según el versículo 1, ¿de dónde salió la murmuración? De los hermanos de habla griega, hermanos que vivían producto de la diáspora, que habían sido apartados por allá, para usar un término sencillo. Y ahora por venir a adorar a Dios en Jerusalén, porque esa era la costumbre, la tradición, ahora se encontraban multitud de judíos de aproximadamente 17 a 19 naciones que vinieron a adorar a Dios. De ellos salió la murmuración contra los hermanos
de Judea que hablaban arameo, nacionales, para usar un término sencillo. ¿Y cuál era? ¿En qué estaba basada la murmuración? De que aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La viuda de ellos no se le estaba dando, ¿no?, la atención que necesitaban en base a la distribución diaria que se hacía para con esas viudas. Ese es el panorama del versículo 1 de Hechos 6. Demasiada responsabilidad. La tarea es demasiado grande. No es descuido. El punto siguiente, hay que identificar las fallas y carencias que existen en la congregación y darle prioridad a su solución. Repito, hay que identificar las fallas. ¿Cuáles son las fallas? ¿Cuáles son las carencias? ¿Cuáles son las problemáticas que existen en la congregación? Y urgir a darle prioridad para la solución de esta problemática que está afectando a la hermandad, que nos está llevando a la división, que un grupo se siente favorecido y otro grupo se siente rechazado, menospreciado. No es la intención, pero eso era lo que estaba sucediendo. ¿Está claro? ¿Estamos claros, hermanos? Amén. Y miren lo que hicieron ahora. Ese es el problema. ¿Cuál es la queja? De que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria de comida o dinero. Hoy día, para nosotros ahora, hoy día manejamos lo que se conoce como benevolencia para casos de urgente necesidad o necesidad comprobada. Porque usted me puede decir, pero yo no sé. Me toca a mí ahora averiguar hasta dónde es cierto el problema de la cual usted me cuenta. Y para eso tenemos entonces que hacerle frente a esta problemática. ¿Cómo la manejamos? ¿Quién o quiénes son los encargados de eso? Para esta fecha, mi hermano, la membresía estaba alrededor de 15,000 a 20,000 personas. Visualice. Que habían llegado a adorar a Dios y se habían quedado aprendiendo y participando. Punto 3 su punto mayor. Se deben tomar decisiones sabias entre los líderes de la congregación y la congregación entera y unirse para dar una solución apropiada a la necesidad. Eso es lo que vemos en el versículo 2. Luego, los apóstoles escucharon, sopesaron. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Llamaron una reunión y la multitud de los discípulos se reunió y dijeron los apóstoles, escuchen bien, no es justo, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios para servir a la mesa. Hay que buscar solución a este problema, a esta dificultad. Tiene a un grupo incómodo con la situación que se está presentando, pero no es correcto tampoco, dicen los apóstoles, que nosotros dejemos nuestra tarea, nuestro ministerio para atender asuntos de importancia secundaria. ¿Qué vamos a hacer entonces? La iglesia está escuchando, toda la iglesia está reunida. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título del sermón? Recomendaciones para una iglesia que desea crecer.
o está creciendo?